¿Alguna vez has notado que hay hábitos tan poderosos que, cuando los dejas de lado unos días, la calidad de tu vida empeora notablemente? Y cuando los retomas, todo parece realinear su propio nivel. La diferencia no es pequeña, es radical. El ambiente cambia, la perspectiva cambia, la capacidad para afrontar problemas cambia. Y cuando analizas que era diferente, te das cuenta de que es algo que parecía sencillo, pero que en la práctica es la base de todo lo demás. La oración matutina diaria es ese hábito, y esto no es una declaración religiosa vaga, sino una realidad observable en la vida de quienes la practican de forma constante. Los días que comienzan en oración tienen una cualidad diferente. No porque las circunstancias sean automáticamente mejores, sino porque el corazón que comienza el día con Dios tiene una perspectiva, una paz, una orientación y una fuerza que transforman la forma en que se vive cada circunstancia. Josué 1:8 es la promesa de cambio mediante la práctica diaria de la palabra y la oración. No se aparte el libro de esta ley de vuestra boca, pero medita en ello día y noche, porque entonces prosperarás a tu camino y tendrás éxito. La prosperidad y el éxito, no como acumulación de riqueza, sino como una vida exitosa en el sentido más profundo, se prometen a quienes hacen del encuentro con Dios una práctica diaria. Si escuchas esta oración todos los días, tu vida cambiará. No mágicamente, no sin proceso, sino de una manera real y progresiva. Porque cada día que comienza en oración es un día en el que la perspectiva de Dios entra en el corazón, y una perspectiva transformada por la gracia de Dios, repetida día tras día, transforma toda una vida. Hay una palabra especial sobre la consistencia reservada para el final de esta oración. Quédate hasta el final. En esta oración matutina que se repetirá cada día, abordemos juntos los pilares de una vida transformada por la oración constante, la presencia de Dios como fundamento, la renovación diaria de la perspectiva, la fuerza que sostiene, la paz que sostiene y el propósito que guía. Cada día de oración es un ladrillo en una construcción que con el tiempo lo cambia todo. Antes de empezar, escribe en los comentarios: decido escuchar esta oración todos los días. Esta declaración de compromiso es el primer paso hacia el cambio. Disfruta de este video. Al disfrutar, ayudas a otros a descubrir el poder transformador del hábito de la oración diaria. Y cada vida transformada por la constancia es una gloria para el Dios que prometió el cambio. Suscríbete al canal. Este es su compromiso con el encuentro diario con Dios. El compromiso que, si se mantiene, cambia la trayectoria de toda una vida. Ahora, siendo conscientes de que esta puede ser una de las decisiones más significativas que toméis, recemos juntos. Padre eterno, que el hábito de la oración matutina que comienzo o reafirmo hoy se base en buscar tu presencia, no principalmente en recibir bendiciones, no en resolver problemas, sino en encontrarse con Dios, que es el centro y el sentido de todo. Porque cuando la presencia de Dios es el cimiento, las bendiciones y soluciones son consecuencias naturales. El Salmo 27:4 es la esencia de la búsqueda diaria de Dios. Una cosa he pedido al Señor, y buscaré, para poder habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la belleza del Señor y meditar en su templo. Lo único que se pide es la presencia de Dios cada día de la vida. Que esta sea la motivación fundacional del hábito de la oración matutina, no la lista de peticiones, sino la búsqueda de una persona, no el protocolo religioso, sino el encuentro con el Dios vivo. Que cada día de oración matutina sea un día en el que la presencia de Dios se encuentre de una manera real, no solo imaginada, no solo relatada en fórmulas de oración, sino que se siente, experimenta, recibe como una realidad concreta.
Para quien ha orado más mecánicamente que genuinamente, que el hábito se renueve a partir de esta oración, que la práctica diaria se anime por una búsqueda genuina de la presencia de Dios en lugar de cumplir con la obligación religiosa. Que la presencia de Dios como fundamento diario provoque un cambio gradual y notable en la calidad de vida. No de golpe, no de forma dramática, sino progresivamente, como en Proverbios 4:18. El camino de los justos es como la luz del amanecer, cuyo resplandor crece hasta que es un día perfecto. Que cada día de encuentro con Dios sea un paso más hacia el día perfecto, la madurez espiritual que es el resultado de años de encuentro constante y constante. Para quienes empiezan el hábito por primera vez, que los primeros días sean especialmente favorecidos por la gracia de Dios, que conoce las debilidades del comienzo. Que la motivación se mantenga fuerte en las primeras semanas, que el hábito esté firmemente establecido antes de que la novedad se desvanezca. Que lo que hoy comienza como una decisión se convierta con el tiempo en una necesidad genuina. Que a lo largo de cada día de oración constante, la conciencia de la presencia de Dios en la vida diaria sea más aguda. Que lo difícil de percibir se haga más evidente, que lo que era oscuro se haga más claro, que lo lejano se haga más presente. Que la habitualidad de la reunión matutina produzca una habitualidad de conciencia de la presencia de Dios a lo largo de cada día. Que sea la base de cada día, Padre, que al comenzar la búsqueda de tu presencia, el resto del día tenga la base adecuada. Que a lo largo de cada día de oración constante, la presencia que se encuentra por la mañana sea lo que sostenga, guíe y transforme cada hora que sigue. Espíritu Santo, que la oración matutina diaria sea el tiempo de renovación de la perspectiva, porque la perspectiva con la que uno entra en el día es decisiva para la calidad de todo el día. Y la perspectiva humana, sin la influencia diaria de Dios, tiende a volverse estrecha, oscura, limitada por lo visible y por los problemas del momento. Que la perspectiva renovada por la oración matutina incluya la perspectiva eterna, la mirada que ve más allá de lo urgente hacia lo importante, más allá de lo temporal hacia lo eterno, más allá del problema presente hacia el propósito mayor en el que encaja el problema. Para quienes están tan inmersos en lo inmediato que han perdido la perspectiva de lo que realmente importa, que la oración diaria devuelva progresivamente el foco a lo que tiene valor eterno. Que la perspectiva renovada incluya la perspectiva de la abundancia en lugar de la escasez. El reconocimiento de que el Dios que creó todo es el proveedor de todas las necesidades, que no hay límite que Dios no pueda llenar. Que la lente de la escasez, que produce ansiedad, sea reemplazada por la lente de abundancia, que produce fe y gratitud. Para quienes viven en el modo de escasez constante, que la renovación diaria de la perspectiva a través de la oración construya progresivamente una mentalidad de abundancia basada en la fidelidad de Dios. Que la perspectiva renovada incluya la perspectiva del amor de Dios, la profunda certeza de ser amado por el Creador del universo, con un amor que no está condicionado por la actuación, que no se ve afectado por los fracasos, que no se ve disminuido por las inconsistencias. Para quienes luchan con la sensación de no ser amados por Dios, que la renovación diaria de la perspectiva del amor de Dios construya progresivamente la identidad del niño amado, que es la base más sólida de autoestima y estabilidad emocional. Para quienes atraviesan un periodo de profundo desánimo, que la perspectiva se ha oscurecido por la acumulación de dificultades, que el futuro parece sombrío y las posibilidades limitadas, que la renovación diaria de la perspectiva mediante la oración sea lo que ilumine progresivamente lo que era oscuro, no instantáneamente, sino día a día,
añadiendo un poco de luz a cada mañana de encuentro con Dios, hasta que la perspectiva sea lo suficientemente clara como para que se pueda ver el camino por delante. Que con el tiempo, la diferencia de perspectiva entre quienes rezan a diario y quienes no rezan es perceptible, no por la superioridad de uno, sino por el fruto de la perspectiva renovada que se manifiesta en paz, en gratitud, en resiliencia, en esperanza que persiste a pesar de las circunstancias. Renueva mi perspectiva en esta oración y en cada oración matutina que viene, Espíritu Santo, que día a día la mirada se vuelva más parecida a la mirada de Dios sobre la vida, sobre las personas, hacia el futuro, y que la perspectiva transformada produzca la vida transformada, que es el fruto prometido para quienes buscan a Dios de forma constante. Señor de fortaleza, que la oración matutina diaria sea fuente de fuerza renovada, pues Isaías 40:31 promete que quienes esperan en el Señor renovarán su fuerza. Que cada mañana de espera en Dios sea un punto de renovación, que cuando dejes la oración se renueve la fuerza para el día que comienza. Lamentaciones 3:22-23 es la promesa de misericordias y fortalezas renovadas cada mañana. Las misericordias del Señor no tienen fin. Sus misericordias no se agotan, más bien se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad. Que la renovación de las misericordias cada mañana sea también la renovación de la fuerza necesaria para el día, que cada mañana sea un nuevo comienzo con la renovada capacidad de Dios para las exigencias del día. Que la fuerza renovada por la oración matutina diaria incluya la fuerza física, la energía necesaria para las demandas corporales del día. Para quienes a menudo se despiertan ya cansados, que el encuentro con Dios por la mañana sea lo que complementa cuando el descanso físico no fue suficiente. Que la fuerza de Dios sea la diferencia entre los días que son posibles y los días que serían imposibles sin una renovación sobrenatural. Que la fuerza renovada incluya la fortaleza mental, la claridad de pensamiento, la capacidad de concentración, la creatividad y la resolución de problemas que el día exigirá. Para quienes a menudo se sienten mentalmente agotados durante el día, que la oración matutina sea lo que establezca un estado mental de frescura que persista durante las horas, porque el Espíritu Santo sostiene la mente renovada. Que la fuerza renovada incluya la fortaleza emocional, la resiliencia para afrontar lo que el día le depara sin desmoronarse, la estabilidad que no se ve afectada por provocaciones y frustraciones, la paciencia que soporta lo difícil, sin reaccionar de forma que cause daño. Que la oración diaria produzca progresivamente una estabilidad emocional que sea fruto del encuentro constante con el Dios, que es ancla en cada tormenta. Para quienes están en una intensa guerra espiritual, que la lucha parece agotadora, que la presión espiritual se siente intensamente, que la oración matutina diaria sea especialmente valiosa para esta persona, que mientras espera a Dios cada mañana se renueve la fuerza para la guerra espiritual, y que a lo largo de la semana de oración diaria, la resistencia espiritual se fortalezca como músculo que se fortalece con ejercicio constante. Renueva mi fuerza cada mañana, Señor. Que el hábito de la oración matutina sea también el hábito de renovar fuerzas, y que, con el tiempo, la diferencia entre la capacidad de quienes oran a diario y la capacidad de quienes no oran sea perceptible como un testimonio del Dios que fortalece a quienes lo buscan. Espíritu Santo de la paz, que la oración matutina diaria construya progresivamente una paz de sustancia, no solo la paz de cada oración individual, sino la paz acumulada a lo largo de días, semanas y meses de encuentro cotidiano con el Dios de la paz. Que la paz sea como un embalse que se llena cada mañana de oración
y que con el tiempo sea suficiente para atravesar las mayores tormentas. Que la paz acumulada por la oración constante se manifieste en menos reactividad, que con el tiempo las situaciones que antes producían una reacción intensa comiencen a ser recibidas con más calma, que la paz del reservorio interior sea suficiente para absorber la perturbación sin colapsar. Para quienes tienen una reactividad emocional intensa, que el hábito de la oración diaria sea la inversión a largo plazo en la estabilidad emocional que la reactividad actual demuestra que debe construirse. Que la paz acumulada se manifiesta en una ansiedad menos habitual, que con el tiempo el nivel de ansiedad de fondo disminuye progresivamente. Para quienes sufren ansiedad crónica, que la oración diaria forme parte del proceso de sanación de esta condición, que el encuentro regular con el Dios de la paz vaya instalando progresivamente una tranquilidad que no era el estado natural anterior. Que la paz acumulada produzca una capacidad creciente para permanecer en paz en circunstancias que antes produjeron desestabilización. Que lo que antes era imposible cruzar en paz se hiciera posible a través de meses de encuentro diario con el Sintoset, Dios que enseña a estar contento en el estado en que yo esté. Filipenses 4:11. Para quienes están al comienzo de este camino y sienten que la paz aún no es el estado predominante, que haya paciencia con el proceso. La paz profunda que produce la oración constante no llega de golpe, llega gradualmente, como la creciente claridad que pasa del crepúsculo a la luz del día. Que la expectativa sea de un proceso y no de una cura instantánea. Construye la paz en mi corazón a través de la oración diaria constante, Padre, para que cada mañana, al encontrarme con el Dios de la paz, deposite más paz en el reservorio interior, y que con el tiempo la paz acumulada sea lo que transforme la calidad de vida de formas que se reconocerán como fruto del hábito de buscar a Dios cada mañana. Señor de propósito, que la oración matutina diaria sea el espacio para la clarificación progresiva del propósito, porque es en el encuentro regular con el Creador donde el creado entiende progresivamente para qué fue creado. No de golpe, no en un solo momento de revelación dramática, sino a lo largo de un proceso diario de encuentro en el que el Espíritu Santo ilumina gradualmente el propósito. Que la oración diaria sea el espacio en el que se reconocen los dones, porque el Espíritu Santo que habita en cada creyente es quien revela los dones, y en el encuentro constante con Él, los dones se vuelven más claros, más seguros, más disponibles para un servicio fructífero. Para quienes aún no saben claramente cuáles son sus dones, que la oración diaria sea el proceso de descubrimiento progresivo de los dones dados por Dios. Que la oración diaria sea el lugar donde se confirme la vocación, porque la voz del Espíritu Santo se escucha más claramente en momentos de quietud y búsqueda que en medio del ruido del día. Para quienes están en incertidumbre vocacional, que el hábito de la oración diaria sea la inversión más sabia para el proceso de discernimiento vocacional. Que la claridad de donde Dios está llamando aumente progresivamente a lo largo de semanas y meses de oración constante. Para quienes están en una fase de la vida en la que el propósito parece haberse perdido, que una fase se ha cerrado sin que la siguiente haya sido aclarada, que existe un vacío de propósito que produce la sensación de deriva. Que la oración diaria sea lo que llene este vacío, no necesariamente con claridad inmediata sobre el siguiente capítulo, sino con la presencia de Dios, que es suficiente mientras se prepara el próximo propósito. Que la clarificación del propósito mediante la oración diaria produzca compromiso con ese propósito, que a medida que entiendas progresivamente para qué fuiste creado, también haya un compromiso creciente de vivir en sintonía con el propósito, de tomar decisiones que sirvan al propósito,
de sacrificar lo secundario para avanzar en lo que es primario. Aclara mi propósito a través de la oración diaria, Señor. Que cada mañana de encontrarme con el Dios que me creó para un propósito sea un paso de claridad sobre el porqué de mi vida y que con el tiempo la vida vivida con propósito será el fruto más evidente del hábito de buscar a Dios cada mañana, transformando al Espíritu Santo. Que la oración matutina diaria sea el proceso central del cambio de carácter, porque el carácter no se transforma de golpe, sino progresivamente, por las influencias a las que el corazón está constantemente expuesto. Y la influencia que más transforma el carácter disponible para un ser humano es la exposición constante a la presencia de Dios, que es el mismo estándar del carácter perfecto. 2 Corintios 3:18 es el principio de transformación del carácter mediante el encuentro constante con Dios. Pero todos, con el rostro desvelado, viendo como un vaso la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor Espíritu. La transformación ocurre reflejando la gloria del Señor, en el encuentro, en la contemplación, en la exposición constante a su presencia, y sucede de gloria en gloria, progresivamente por etapas, como un proceso que avanza con el tiempo. Para quienes luchan con vicios de carácter que persisten, irritabilidad, deshonestidad, orgullo, envidia, cobardía, que el hábito de la oración diaria sea lo que con el tiempo transforme estas áreas de debilidad, no de forma instantánea. La transformación de disposición es un proceso largo, sino de forma genuina, para que a lo largo de meses y años, las personas cercanas a ellos noten el cambio real que ha ocurrido. Que el cambio de carácter por oración diaria se base en la exposición a la palabra de Dios, porque la palabra es el espejo que revela el carácter y también el agua que limpia. Efesios 5:26. Que la oración matutina incluya la meditación sobre la palabra como elemento central, y que con el tiempo el carácter se forme mediante el encuentro diario con el patrón de carácter que la palabra presenta. Deja que el cambio de disposición produzca una transformación en las relaciones, porque el carácter transformado afecta directamente a la calidad de las relaciones. Con el tiempo, las personas que se identifican con quienes rezan a diario se dan cuenta de que hay algo diferente. Más paciencia, más generosidad, más honestidad, más bondad. Que este cambio perceptible en las relaciones sea el testimonio más elocuente del poder transformador del encuentro diario con Dios. Transforma mi carácter a través de la oración diaria, Espíritu Santo, que cada mañana de exposición a tu presencia sea un paso hacia una mayor semejanza a Cristo, y que con el tiempo, la transformación del carácter producida por el encuentro constante sea el legado más valioso de este hábito. Espíritu Santo, que en esta oración se haga un compromiso genuino con el hábito, no el débil compromiso que cede ante las primeras dificultades, sino el compromiso basado en la comprensión de que el hábito de la oración matutina diaria es una de las inversiones más importantes que se pueden hacer en toda una vida. Que el compromiso con el hábito sea honesto sobre los desafíos, porque el hábito de la oración diaria no es fácil de mantener. Habrá días en los que el cansancio competirá con la oración. Días en los que la presión del tiempo parecerá imposible de resistir. Días en los que la motivación será baja y la oración parecerá seca. Que se haga el compromiso sabiendo que estos días llegarán, y que en lugar de sorprenderse y rendirse, existe la estrategia para persistir. Que el compromiso incluya una estrategia práctica, el tiempo específico reservado para la oración, el ambiente preparado, la constancia de los días que fracasaron seguidos de días que se reanudaron sin culpa. Que el compromiso sea de dirección general y no de perfección inalcanzable.
Que en los días en que se haya saltado la oración, el regreso al día siguiente se haga sin la condena que impide el regreso. Para aquellos que intentaron establecer el hábito antes y fracasaron, que intentaron mantener la oración diaria, pero con el tiempo cedieron a las distracciones y se rindieron. Que esta oración sea un verdadero nuevo comienzo, no el noveno nuevo comienzo condenado al mismo fracaso, sino un nuevo comienzo informado por fracasos anteriores, con mejores estrategias y con la gracia de Dios sosteniendo lo que ha comenzado. Que el compromiso con el hábito es también el compromiso con la comunidad. Formar parte de una comunidad que reza a diario, ya sea esta comunidad online, una iglesia, un grupo de amigos, o lo que sostiene el hábito en días en que la motivación individual no es suficiente. Que el compromiso colectivo sea el apoyo al compromiso individual. Fortalece mi compromiso con el hábito de la oración diaria, Padre, que este es el comienzo de una práctica sostenida, que los fracasos son aprendizajes y no rendirse, y que con el tiempo el hábito está tan arraigado que un día sin oración causa más extrañeza que un día con ella. Señor, que te comprometas con el hábito de la oración diaria. Sé claro sobre el fruto que este hábito producirá con el tiempo, porque la conciencia del fruto es lo que motiva la persistencia en los días en que aún no es visible. Que el fruto del hábito sostenido incluya una profundidad de fe, una fe que no sea superficial ni estacional, sino arraigada como un árbol cuyas raíces crecen cada día de encuentro con Dios. Que la fe que resulte de años de oración diaria sea una que no se sacuda por tormentas, que persista a pesar de las circunstancias adversas, que sea lo suficientemente sólida como para ser el fundamento de toda la vida. Que el fruto incluya la profundidad de la relación con Dios, la relación que con los años se vuelve genuinamente íntima. Para quienes buscan la intimidad con Dios, que el hábito de la oración diaria sea el camino principal hacia esta intimidad. Que la relación con Dios se profundice a lo largo de años, de encuentros constantes, de maneras que sorprendan y enriquezcan. Que el fruto incluya la sabiduría acumulada, la perspectiva formada tras años de exposición a la palabra y a la presencia de Dios, que produce juicios más agudos, discernimientos más precisos, respuestas más sabias. Que con el tiempo el fruto de la sabiduría será percibido por quienes te rodean. Que hay algo diferente en las perspectivas y elecciones de quienes buscan a Dios a diario. Para quienes están al principio del hábito y aún no ven mucho fruto, que haya fe para sembrar sin haber visto aún la cosecha. Que la promesa de Josué 1:8, entonces haréis tu camino próspero y tendrás éxito, sea el ancla que sostenga la persistencia en el hábito incluso cuando el fruto aún no sea visible. Que la fe en la promesa sea suficiente para seguir plantando mientras la cosecha aún no ha llegado. Muéstrame el fruto del hábito que se ha mantenido con el tiempo, Padre, que durante meses y años de oración diaria constante, los frutos serán inconfundibles. Fe más profunda, paz más sólida, carácter más transformado, propósito más claro, una relación más cercana con Dios. Que este fruto sea el testimonio más convincente de que el hábito de buscar a Dios cada mañana vale cada día de persistencia. Espíritu Santo, que se haga ahora la declaración de compromiso con el hábito, la proclamación pública de la decisión tomada y que el Espíritu Santo sellará. Declaro, me comprometo al hábito de la oración matutina diaria. No por obligación religiosa, sino por amor al Dios cuya reunión cada mañana transforma el resto del día. No para la perfección, habrá fracasos, sino para la dirección general comprometida con el encuentro diario. Declaro, creo que este hábito cambiará mi vida, no de forma instantánea, el proceso lleva tiempo, pero progresivamente, de una forma real y perceptible,
La fe será más profunda, la paz será más sólida, el propósito será más claro, el personaje será más cristiano, la vida cambiará. Declaro, no me rendiré cuando lleguen los días difíciles. En días de cansancio, rezaré. En los días de baja motivación, rezaré. Los días que he fallado, volveré al día siguiente. Mi constancia al encontrar a Dios no dependerá de cómo me sienta, sino de quién es Dios, y siempre es digno de la reunión matutina. Sella estas declaraciones, Padre, y que el compromiso declarado sea sostenido por tu Espíritu durante los días, semanas y meses. Señor, que esta oración también sea una oración para la comunidad de personas que hacen este mismo compromiso, que están aquí en este mismo momento, rezando la misma oración, comprometiéndose con el mismo hábito transformador. Que cada uno se fortalezca con la conciencia de que no está solo en este compromiso. Que la comunidad de oración sea fuente de ánimo mutuo. Que los testimonios de algunos nutren la fe de otros. Que las luchas compartidas se soporten más fácilmente en el contexto de la comunidad. Que el compromiso colectivo sostenga el compromiso individual en días en los que sería insuficiente. Que crezca la comunidad de personas orantes, que cada testimonio compartido de vida, cambiado por el hábito de la oración diaria, atraiga a otros al mismo hábito. Que el evangelismo más poderoso posible sea el de ven y verás. Ven y veas qué hace el encuentro diario con Dios en una vida. Para quienes están aislados en la fe, sin una comunidad que los apoye, sin personas alrededor que compartan el compromiso con la oración diaria. Que esta comunidad online sea un sustituto genuino mientras se construye la comunidad física, y que el ánimo de pertenecer a una comunidad de quienes están comprometidos con la oración diaria sea real y sostenible. Bendice a esta comunidad de orantes, Padre, que seamos más fuertes juntos que individualmente, que el compromiso colectivo sea lo que sostenga cada compromiso individual, y que, con el tiempo, esta comunidad sea un testimonio colectivo del poder transformador del encuentro diario con Dios. Padre fiel, que haya gratitud por el privilegio de la oración, por el acceso al Dios del universo que está disponible cada mañana para encontrarse con cada niño que le busca. Que este acceso no se dé por sentado, que la posibilidad de comenzar cada día con la presencia de Dios sea reconocida como un don invaluable. Que haya gratitud por los días pasados de oración que ya han dado fruto, aunque a menudo no se perciban en su momento, pero al mirar atrás, es posible ver las marcas del encuentro con Dios en la trayectoria de la vida. Que la gratitud por la fidelidad pasada de Dios en las reuniones matutinas sea la base del entusiasmo para futuras reuniones. Para quienes están volviendo a tener el hábito, que hay culpa por los periodos de abandono, por el hábito que se dejó. En lugar de culpa, puede haber gratitud por la gracia que permite nuevos comienzos. El Dios que no descansó para esperar al Hijo ausente, que recibe con abrazo y celebración el regreso de quienes regresaron. Que se celebre el nuevo comienzo en lugar de cargar con el peso de la culpa por los días perdidos. Gracias, Padre, por el privilegio de la oración, por el acceso a tu presencia cada mañana, por la promesa de cambio para quienes buscan constantemente. Que la gratitud sea lo que alimente el compromiso con el hábito, gratitud por un Dios digno de buscar cada mañana. Señor, consagrado el hábito de la oración matutina a ti, que cada encuentro sea genuino, que toda oración sea honesta, que cada mañana de búsqueda de Dios sea recibida por el Padre que desea ser encontrado. Que la consagración del hábito incluya la consagración de la regularidad. Que el compromiso no sea solo para los días de ánimo o inspiración, sino para los días ordinarios, los días difíciles, los días en que la motivación es baja.
que la regularidad sea lo que convierte el hábito en naturaleza. Con el tiempo, el hábito diario de la oración se vuelve tan natural como cualquier otro hábito fundamental de la vida. A todos los que han llegado al final de esta oración, que la consagración del hábito sea el compromiso más significativo hecho en esta oración. Que cuando te vayas de aquí, la decisión es genuina y duradera. Escucho esto todos los días y veo cómo cambia mi vida. Recibe este sagrado hábito, Padre, y que tu fidelidad al encontrarte con cada niño que te busque sea la garantía de que el compromiso será honrado con frutos reales con el tiempo. Señor, que el envío sea al final de esta oración con un compromiso renovado y fortalecido, para que cuando salga de aquí, la determinación de regresar mañana y cada día siguiente sea más fuerte que cuando entré. A lo largo de hoy, que la conciencia del compromiso asumido en esta oración sea lo que dé un significado especial al día. Que, a medida que percibamos durante las horas los frutos del encuentro matutino con Dios, esté la anticipación del encuentro de mañana. Que la satisfacción del día de oración produzca el deseo de repetirse. Que el compromiso se haga más fácil con cada día cumplido, porque cada día de plenitud fortalece el hábito. Cada victoria sobre el impulso de carencia construye consistencia. Cada mañana de encuentro con Dios revela más que la anterior. Que el hábito se fortalezca con la práctica. Así será, con el compromiso de volver mañana, y al día siguiente, y la siguiente. La vida que cambia, la oración diaria, se construye ladrillo a ladrillo, mañana tras mañana. No dejes de construir, Espíritu Santo, que la sabiduría práctica acompaña al compromiso, porque comprometerse con el hábito sin una estrategia para mantenerlo es un compromiso frágil. Que se pida a Dios la sabiduría para mantener el hábito como un elemento tan importante como el compromiso mismo. Que la estrategia incluya el momento concreto. Estableciendo un horario fijo para la oración matutina, el hábito se fortalecerá con la regularidad del tiempo. Que el horario sea realista, no tan temprano como para que sea imposible cumplirlo, pero sí lo bastante temprano para que la oración tenga lugar antes de que las exigencias del día se impongan. Que la estrategia incluya también qué hacer en los días difíciles. Cuando el tiempo es justo, una oración más corta es mejor que ninguna. Cuando la motivación es baja, seguir el horario incluso sin entusiasmo produce el hábito que, con el tiempo, hace que la motivación sea más constante. Que hay flexibilidad en la forma sin comprometer la coherencia de la práctica. Que la estrategia incluya la recuperación tras los fracasos, porque los fracasos llegarán, y cómo los afrontas determina si el hábito se establece o desaparece. Que cuando un día fallas, la respuesta es reanudar al día siguiente sin culpa excesiva, sin el ciclo de «ya que suspendí, ya no sirve de nada». Que cada nuevo comienzo sea recibido con gracia. Dame sabiduría práctica para mantener el hábito de la oración diaria, Padre. Que el compromiso se sostiene con una estrategia real y que, con el tiempo, la constancia es prueba del hábito establecido y de la vida que se está transformando. Señor, que la última palabra de esta oración sea la que confirme que el hábito de la oración matutina diaria produce el cambio que promete, que no es una ilusión, no es una promesa religiosa vacía, sino una realidad concreta demostrada a lo largo de siglos, de testimonios de vidas transformadas por el encuentro diario con Dios. Josué 1:8 es la palabra final. No se aparte de vuestra boca el libro de esta ley, sino medita en ella día y noche, para que puedas guardar y hacer según todo lo que está escrito en ella, porque entonces prosperarás a tu camino y tendrás éxito. La promesa es condicional pero específica, meditar día y noche sobre la palabra, guardar y hacer según lo que está escrito.
y la consecuencia es prosperar en el camino y tener éxito. No necesariamente riqueza, no ausencia de dificultades, sino una vida que prospere, que avanza, que da fruto, que cumple el propósito para el que fue creada. Que cuando sales de esta oración con el compromiso de escuchar esto cada día, la certeza es que esta es una de las decisiones más importantes de la vida. Con el tiempo, que la vida que cambie progresivamente sea el testimonio viviente de esta verdad. Quienes buscan a Dios ven cómo sus vidas cambian de forma constante. A todos los que llegaron hasta el final, comprométanse hoy. Mañana por la mañana, vuelve y ver cómo cambia tu vida. Has llegado al final de esta oración que debe escucharse cada día para ver cómo cambia tu vida, y el compromiso se ha hecho, no por la fuerza de voluntad, sino por la gracia de Dios que sostiene lo que Él ha comenzado. Hoy no has rezado solo. Oramos juntos, una comunidad de personas comprometidas con el hábito que transforma. Escribe en los comentarios: escucho esto todos los días y veo cómo mi vida cambia, como una declaración pública de tu compromiso con el hábito de la transformación. Mañana por la mañana, vuelve, y al día siguiente, y la siguiente. Cada día que regresas es un día de semillas sembradas en una vida que cosecharás con el tiempo. Disfruta de este vídeo. Guarda este vídeo para verlo todos los días. Comparte con alguien que necesita una vida diferente. Apúntate y activa la campana para no perderte una mañana. Que el Señor te bendiga y te sostenga en este compromiso de oración diaria, y que tu vida sea la prueba viviente de que quienes buscan a Dios cada día no salen igual. La vida cambia, la perspectiva cambia, el personaje cambia, la fe cambia, todo cambia. Amén.